Félix Urbieta Ramírez, paraguayo, padre de familia, esposo, abuelo, tío, amigo, un gran vecino, un gran orqueteño. Fue secuestrado de su propio establecimiento, denominado San Francisco, en la compañía Belencué, del distrito de Orqueta, departamento de Concepción. Nunca más su cuerpo fue recuperado. La familia ya tiene conciencia plena de que murió en cautiverio. De hecho, el Comando de Operaciones de Defensa Interna, CODI, ya estableció incluso la fecha en la que los secuestradores lo asesinaron. Los responsables del crimen fueron sus propios parientes. Los varones que integraron aquel grupo ya fallecieron. Solamente quedan vivas 3 mujeres que integraron la organización, todas ellas encarceladas. Sin embargo, los restos de don Félix, desgraciadamente, nunca pudieron ser recuperados. Félix Urbieta Ramírez era un conocido poblador de la compañía Belencué del distrito de Orqueta, departamento de Concepción, integrante de una familia muy conocida en ese municipio. Dirigía su establecimiento donde estaba ya prácticamente afincado. Era un ferviente ganadero, era un apasionado de la vida de campo. Era un paraguayo de pura cepa. Don Félix estaba tranquilo en su estancia en San Francisco cuando en la tarde del 12 de octubre del año 2016, repentinamente, de hacia el fondo de la propiedad, aparecieron 2 hombres muy jóvenes, ambos vestidos con uniformes camuflados y que portaban fusiles de guerra. Don Félix no se intimidó. De hecho, él conocía perfectamente a uno de los visitantes. Era su sobrino, Alejandro Antonio Ramos Ramírez, quien por entonces tenía solamente 17 años de edad. Este se hallaba acompañado de otro criminal, Feliciano Bernal Maíz, quien cuando eso ya tenía 21 años. Los 2 visitantes, los hombres armados, pidieron hablar con don Félix. Este tranquilamente accedió. El mensaje que traía uno de los delincuentes, Alejandro Antonio, fue claro y conciso para su tío, don Félix. Tío, papá oñemonguetasenendive, le dijo. Se refería al mensaje enviado por Alejandro Ramos Morel, el cabecilla de esa organización terrorista, que de ese modo había dado la orden a su hijo de comandar el secuestro de su tío. Desde ese momento y hasta ahora, Félix Urbieta Ramírez ya nunca más volvió con su familia. Don Félix, muy confiado en que regresaría a casa, aceptó ir con su sobrino y con el cómplice de este. Los acompañó hacia una zona boscosa, donde esperaba Alejandro Ramos Morel, el jefe del por entonces incipiente grupo terrorista denominado Ejército del Mariscal López, EML. Y para hablar del secuestro de Félix Urbieta Ramírez, perpetrado por el EML,
necesariamente debemos remitirnos a su contexto histórico, cómo se formó esta banda y dónde se originó este grupo criminal. Los policías militares pertenecen a la clase pobre, reprimen, torturan y asesinan a su propia clase, defendiendo los intereses de los ricos. ¿Por qué los ricos no van a cuidar lo que han saqueado? Ellos tienen dinero en el bolsillo, hasta el honor pueden comprar. Alejandro Ramos Morel era un conocido dirigente campesino del distrito de Horqueta. Integró varias organizaciones como la Organización Campesina del Norte, OCN, o la Articulación Urbana y Rural de Concepción, ARUC. Sin embargo, desde hace por lo menos 20 años, las ideas radicales de Alejandro Ramos Morel lo llevaron por mal camino. En el año 2006, Alejandro y otros dirigentes campesinos fueron capturados en la ciudad de Sargento José Félix López, también conocida como Puenteciño en el departamento de Concepción. Fue cuando llevaban provistas y enseres de supervivencia a los integrantes del brazo armado de lo que hoy conocemos como Ejército del Pueblo Paraguayo, EPP. Alejandro Ramos Morel y otros ahora terroristas fueron capturados en una operación que fue dirigida por el suboficial de policía Óscar Antonio Noceda Sosa, quien coincidentemente 24 horas después pagaría muy caro su atrevimiento de haber capturado al grupo de apoyo del EPP. Resultó acribillado en una emboscada de los terroristas en la misma región del país. Tras permanecer encerrado por un periodo, Alejandro Ramos Morel recuperó la libertad y siguió su lucha en el norte del país. Claramente, sus ideas radicales iban a terminar costándole muy caro. En ese ínterin, el grupo terrorista EPP fue consolidándose en la zona norte de Paraguay. En 2008, la banda armada perpetró el secuestro del exintendente de Tacuatí, Luis Alberto Lindström Pico, por quien el grupo terrorista cobró un rescate de $130,000. En 2009, la casa de Alejandro Ramos Morel, en la que él vivía con su esposa Lourdes Bernarda Ramírez de Ramos y sus dos hijos, Alejandro Antonio y Lourdes Teresita, fue allanada por la policía y la fiscalía en la compañía Ubiratú de Horqueta. Alejandro, Lourdes y los hijos de ambos ya no fueron encontrados. Sin embargo, en el sitio sí se encontró un termo enterrado que contenía parte del rescate que se había pagado por Luis Lindström. Es decir, de ese modo quedó confirmada directamente la participación de Alejandro Ramos Morel en el grupo terrorista EPP, ya que parte del rescate que se había pagado por Lindström estaba escondido dentro de su propiedad. Alejandro Ramos y su esposa Lourdes Bernarda fueron declarados oficialmente prófugos luego del allanamiento a su casa de la compañía Ubiratú en el año 2009. Ese mismo año, otro secuestro sacudió al país, el del ganadero Fidel Santiago Zavala Cerrati. Este fue emboscado por 9 integrantes del EPP en el ahora distrito de Paso Barreto, departamento de Concepción. Uno de los 9 miembros del grupo armado que se llevó secuestrado a Fidel Zavala era justamente Alejandro Ramos Morel. Es decir, Alejandro no solamente era un dirigente campesino que apoyaba la causa radical, sino que para ese periodo ya se había convertido en uno de los integrantes del brazo armado de esa organización criminal. Positivo, vos ya estás en posición, cambio. Te digo ahora, potrero, invernadita, cambio.
Te puse una bandera blanca, eso escuchaste, ¿verdad, cambio? ¿Qué tal me copias ahora, cambio? Positivo. Tají, si me copias. Te pregunté si ya estás en posición. Alejandro Ramos y su esposa Lourdes Bernarda Ramírez de Ramos eran integrantes activos del EPP. Sus hijos, por entonces menores de edad, Alejandro Antonio y Lourdes Teresita, habían quedado a cargo de otros familiares. Pero una noche, repentinamente, Alejandro y su esposa asaltaron la casa de su suegra, donde estaban viviendo Alejandro Antonio y Lourdes Teresita. Cuando tenían apenas 13 y 14 años respectivamente, los niños fueron secuestrados por sus propios padres y obligados a convertirse en terroristas. Desde entonces, también pasaron a formar parte de la banda Ejército del Pueblo Paraguayo. Toda la familia Ramos Ramírez era integrante del EPP. Papá, mamá, hijo e hija. De hecho, todos habrían participado directamente también en el secuestro de Arlan Fick Brem, sucedido en el año 2014. Ese mismo año, la misma organización criminal secuestró al policía Edelio Morínigo Florenciano. El EPP envió un video de los dos compañeros de cautiverio. La presentación de aquel video estaba a cargo justamente de Alejandro Ramos Morel, alias J, por entonces quien ya ostentaba el grado de teniente dentro de la organización criminal. Alejandro Antonio y Lourdes Teresita militaron en el grupo EPP hasta el año 2015, cuando la banda armada perpetró el secuestro de los alemanes Robert Nato y Erika Reiser. Las dos víctimas fueron asesinadas en cautiverio durante las 10 primeras horas del secuestro. Los alemanes fueron ejecutados aparentemente por orden de Alejandro Ramos Morel. Ese error le costó muy caro al antiguo dirigente campesino, quien fue echado del EPP junto con su esposa y sus dos hijos. Como todos ya habían sido declarados fugitivos, no les quedó otra alternativa más que fundar su propia banda armada, el Ejército del Mariscal López. Alejandro y su familia abandonaron el territorio del EPP y pasaron a operar en una zona que ellos conocían perfectamente, los distritos de Horqueta y Arroyito. A partir del año 2016, en esa región del país, recrudecieron los ataques a estancias y los cobros de impuestos revolucionarios. En la zona emergía la figura de una nueva organización que pronto se identificó como Ejército del Mariscal López, EML.
El EML había llevado a cabo algunos ataques esporádicos. Sin embargo, necesitaba dinero para poder sostenerse. ¿Y qué mejor manera que conseguir esa plata sino a través de un secuestro? Uno de los crímenes a los que los integrantes de esa banda ya estaban acostumbrados. Como el EML operaba en Horqueta, directamente Alejandro Ramos Morel pensó en un solo objetivo: su tío político, Félix Urbieta Ramírez. Don Félix era el tío de Lourdes Bernarda Ramírez, la esposa de Alejandro Ramos Morel. Alejandro sabía que su tío político, don Félix, tal vez podría aportar dinero para la causa. Y si no quería hacerlo de manera voluntaria, tendría que hacerlo bajo presión. Eso quiere decir secuestrado. Don Félix Urbieta Ramírez fue secuestrado y el caso pasó a ser una prioridad a nivel nacional. Cuando eso, seguía en cautiverio el policía Edelio Morínigo Florenciano, y también se encontraba aún desaparecido el menonita Abraham Fer-Waldman, que posteriormente también sería desenterrado de una fosa común en la zona de Tacuatí. El pedido que se le hizo a la familia de don Félix Urbieta Ramírez fue inicialmente de $500,000 americanos. Fue el precio que Alejandro Ramos Morel le puso a la vida de su tío político Félix Urbieta. Las encargadas de negociar con Alejandro eran sus primas, las hijas de don Félix. Los días se convirtieron rápidamente en semanas y las semanas pasaron a ser meses. Durante las negociaciones, los secuestradores bajaron sus pretensiones a $300,000 y luego ese monto se modificó varias veces. En una maniobra desesperada, la familia de don Félix Urbieta Ramírez, que había conseguido una parte del dinero, decidió apelar a la solidaridad de otro criminal, Jarvis Jiménez Pavão, el narcotraficante que en ese momento estaba preso en el cuartel de la agrupación especializada de la Policía Nacional. Pero, ¿por qué Jarvis Jiménez Pavão? Resulta ser que el capo narco, actualmente cumpliendo múltiples condenas en Brasil, fue el que le prestó la plata a la familia de Arlan Figbren para que ella pagara el rescate de $500,000 exigido por el EPP. Ese dato llevó a la familia de don Félix a sospechar que Jarvis también les podría prestar a ellos el dinero que hacía falta para pagar el rescate por don Félix. Efectivamente, Jarvis Jiménez Pavão se comprometió a entregar el monto que faltaba. Eran unos 800 millones de guaraníes. La encargada de entregar el dinero debía ser la abogada argentina Laura Marcela Casuso, quien sería asesinada en el año 2018. El 21 de noviembre, Jarvis Jiménez Pavão recibió en su celda de la agrupación especializada a Hermelinda Agüero de Urbieta, esposa del ganadero secuestrado Félix Urbieta, además de otros familiares, quienes solicitaron una ayuda económica al supuesto narcotraficante. Sin embargo, la abogada de Pavão prefirió no comentar el monto. Y después hicieron un pedido si en el caso de ellos precisaran de alguna ayuda económica, que de hecho la están necesitando, si podría eventualmente contar con la ayuda del señor Jarvis. Y él le dijo que dependiendo, ¿no es cierto?, de cuánto él podría, solo que hasta una determinada fecha, que él también tiene otros compromisos, ¿verdad? ¿Cuánto pidieron? Eso es mejor dejarlo por ahí. Sin embargo, los familiares del ganadero secuestrado no recibieron la ayuda económica porque el plazo de 60 días que ofreció Pavão para recuperar el dinero fue insuficiente. La familia le dijo que el plazo era muy corto, que eventualmente, en el caso de que se vieran en una situación límite, como se llaman habitualmente,
bueno, lo repensarían, ¿verdad? Pero si no, que ese plazo de pronto les quedaba corto, y porque tampoco quieren asumir compromisos que no pudieran cumplir. Son gente del interior y gente que tiene códigos, tiene palabras, y fallar en un día, en una hora, ellos no están acostumbrados. Los Urbieta son muy buena gente. La abogada afirmó que algunos miembros de la familia Urbieta son amigos de Jarvis Jiménez Pavão desde hace tiempo y que incluso lo visitaron en más de una ocasión cuando estuvo recluido en Tacumbú. Pero otros familiares de los Urbietas son amigos, ¿verdad?, del señor Jarvis, y ya anteriormente, cuando estaba en Tacumbú, ya lo visitaban, ¿verdad?, por una cuestión de amistad, digamos, sin ningún tipo de pedido o condicionamiento. Uno de los secuestradores es pariente político del ganadero secuestrado, según la versión de la propia familia, comentó la abogada. Saben quién es, y dijo que era hijo de alguien que estaba casado con una, digamos, prima política del padre, tengo entendido. Y bueno, fue uno de los motivos también que les llevó a una gran desilusión, porque aparentemente cuando fueron visitados por el entonces ministro del Interior, que era el doctor de Vargas, él le había manifestado que era muy raro toda esta historia por el hecho de que cómo se van a secuestrar entre parientes. La abogada Casuso negó que los familiares de Urbieta hayan pedido a Pavão su mediación para lograr la libertad del ganadero. Sin embargo, es bueno recordar que durante una entrevista exclusiva a ABC Color, Pavão había asegurado que el gobierno le pidió ayuda para mediar en la liberación del entonces secuestrado por el EPP Arlan Fick y que incluso pagó por el rescate. Sin embargo, en una acción que hasta ahora es lamentada por la familia de don Félix, Laura Casuso finalmente se desentendió de ellos. Luego de prometerles que llegaría a Horqueta con los 800 millones de guaraníes, eso nunca sucedió. Al final, porque Jarvis Jiménez Pavão y Laura Casuso no cumplieron con su promesa, la familia de don Félix finalmente no pudo juntar el dinero que exigían los secuestradores. Sin la plata, la familia no estaba en condiciones de seguir las negociaciones. Esto fue detectado por los criminales, quienes de manera inesperada sencillamente interrumpieron las conversaciones. Ya nunca más se comunicaron con la familia. Me mencionó ella que Pavão tuvo un negocio y ahí entregó todo el dinero que nos tenía que haber prestado. Pero eso nos pasó porque llegamos a confiar en este señor. Al que habían recurrido, y esto para contextualizar a la audiencia, porque él había ayudado también para liberar a Arlan en el anterior secuestro. Es lo que se menciona. Siguiendo la secuencia cronológica del secuestro de Félix Urbieta Ramírez, el video de la prueba de vida que recibió su familia data de enero del año 2017. Es decir, estuvo vivo al menos 3 meses en cautiverio. Este día, miércoles 25 de enero, pues que 24 la Virgen de Beleara, aunque pujaré o jugar su 20 o ganar Chile 2-1. Sin embargo, como el narcotraficante Jarvis Jiménez Pavão y la abogada Laura Casuso les fallaron a los familiares de Urbieta, las negociaciones cayeron. Seguramente ya también cansados de esperar, los secuestradores tomaron una drástica determinación el 16 de febrero del año 2017. Transcurría el 4º mes del secuestro de don Félix Urbieta Ramírez. El EML, que tenía en su campamento al secuestrado, se deshizo de él en horas de la tarde. Al menos así decía un manuscrito que sería encontrado posteriormente y que revela la manera en la que Félix Urbieta Ramírez fue ultimado por sus captores. Félix Urbieta Ramírez había sido
fue asesinado el 16 de febrero del año 2017. Su familia, sin embargo, nunca lo supo. Esperanzada, siguió aguardando noticias sobre el desaparecido. Sin embargo, con el transcurrir de los meses, que después se convirtieron en años, ya era evidentemente que las posibilidades de que siguiera con vida eran muy escasas. Resulta que don Félix, cuando se lo llevaron, tenía ya 66 años de edad y era una persona con algunas enfermedades de base. Su propia familia admitía la posibilidad de que tal vez no iba a aguantar mucho tiempo en el monte. Sin embargo, esas esperanzas tampoco nunca se diluyeron. Como don Félix no regresaba, la búsqueda continuaba. Sin embargo, casi todos los integrantes del EML posteriormente fueron detenidos o abatidos. Por ejemplo, el cabecilla de la organización, Alejandro Ramos Morel, alias J, resultó abatido por militares del Comando de Operaciones de Defensa Interna CODI en un enfrentamiento que se produjo inmediatamente después de que el EML asesinara a una mujer que ellos consideraban era una informante de las fuerzas de seguridad. Los militares localizaron el campamento del EML, se desató un enfrentamiento en el cual Alejandro resultó abatido. Su hijo, Alejandro Antonio, quien permaneció al lado de su padre hasta el momento en que éste expiró, también dejó consignado este momento en una agenda que ellos llevaban a todas partes. Lo que había notado en ese momento Alejandro Antonio reveló cómo fueron los últimos momentos de vida del terrorista Alejandro Ramos Morel. Porque no es solo una cuestión de recordar, sino de exigir que las autoridades hagan lo que le corresponde, otorguen recursos y cumplan las promesas que hicieron cuando recién asumían el cargo, que otorguen la prioridad que realmente este asunto de secuestro merece. Pedimos verdad, pedimos justicia, pedimos respuesta. No podemos descansar mientras nuestro padre siga secuestrado, así como Edelio y Oscar. Hoy, al cumplirse 8 años, no podemos más que reafirmar nuestro compromiso y exigir y seguir exigiendo justicia, de seguir buscando, de no bajar los brazos, de pedir que se asignen más recursos, no solamente al pago de informantes, sino en tecnología, en dotar de elementos a las fuerzas policiales, para que puedan cumplir con su misión, así también como las fuerzas militares. El EML, durante el secuestro de Félix Urbieta Ramírez, llegó a tener por lo menos 8 integrantes. Los principales eran Alejandro Ramos y su esposa Lourdes Bernarda Ramírez de Ramos. También estaban Alejandro Antonio, el hijo mayor de la pareja, y Lourdes Teresita, la hija menor de esa pareja. Asimismo, estaban los hermanos Antonio Bernal Maíz y Feliciano Bernal Maíz, así como las hermanas Leticia Jara Larrea y Zulma Emiliana Jara Larrea. Entre 2018, 2019 y 2020 resultaron abatidos
los hermanos Bernal Maíz y una de las hermanas Jara Larrea, Leticia. El grupo EML se estaba quedando debilitado. Sin embargo, el golpe más significativo que sufrió ese grupo fue en el año 2021, cuando fue ultimado en un enfrentamiento Alejandro Antonio Ramos Ramírez, el hijo mayor de Alejandro Ramos Morel y de Lourdes Bernarda Ramírez de Ramos. Este fue localizado por militares del CODI en Horqueta cuando se estaba acercando a la vivienda de unos familiares. Cayó abatido junto con un integrante del grupo logístico de la misma organización. El médico forense Pablo Lemir explicó que según orificios de impacto, que serían más de 20 en solo uno de los cuerpos, se dio un enfrentamiento de mediana y larga distancia. A pesar de diferentes técnicas de identificación, no se pudo determinar la identidad del cuerpo que supuestamente correspondería a Alejandro Ramos, por lo que realizarán una autopsia oral y sumar a las muestras de ADN retiradas. Las trayectorias de disparos presentan características de adelante atrás, de atrás adelante y laterales, lo cual hace a una dinámica de un enfrentamiento, ¿verdad? Tenemos un cadáver identificado, que es Alcides Mereles. El otro cuerpo sigue siendo un NN. Entonces se ha procedido en la morgue en este momento a hacer la autopsia oral para sacar el odontograma forense del fallecido. También tenemos muestras de ADN para una eventual identificación genética. Se va a hacer un intento de una necrodactiloscopía por sistema decadactilar para tener una ficha también de ese tipo. Sin embargo, para el fiscal Federico Delfino, se trataría de Alejandro Ramos Ramírez, en base a fotografías y servicios de inteligencia. La información de inteligencia es 100% fiable, por eso nosotros decimos eso. Tenemos imágenes en donde se lo ve a él en una de las pruebas de vida del secuestro del señor Félix Urbieta, los cuales se cotejó con distintas fuentes y nos dicen, sí, este es Alejandro Ramos Ramírez, ¿verdad?, de aproximadamente 21 años. Y bueno, a través de eso y la comparación fotográfica de los registros que tenemos nosotros, que fue brindado por el propio grupo criminal con la prueba de vida que se divulgó y fue pública en su momento, entonces esa comparación nos da a entender de que sería Alejandrito, ¿verdad?, Alejandro Junior. Alejandro Ramos Morel, el papá, había muerto en 2018. Alejandro Antonio Ramos Ramírez, el hijo, y quien había quedado como cabecilla de la banda, murió en 2021. Desde entonces, esa organización quedó comandada por 3 mujeres. La viuda Lourdes Bernarda Ramírez de Ramos, quien era esposa de Alejandro Ramos y madre de Alejandro Antonio. Lourdes Teresita Ramos Ramírez, la hija del por entonces ya fallecido Alejandro Ramos Morel y de Lourdes Bernarda, así como por Zulma Emiliana Jara Larrea, quien llegó a ser la pareja de Alejandro Antonio Ramos Ramírez, el hijo de Alejandro Ramos Morel. El caso del secuestro de Félix Urbieta Ramírez quedó dormido durante muchos años. No fue sino hasta en 2024 cuando se entregó ante la policía una de las 3 sobrevivientes del EML, Zulma Emiliana Jara Larrea, que el caso nuevamente empezó a ganar luz. Zulma se entregó en una comisaría en Pedro Juan Caballero. Dijo que estaba dispuesta a contar lo que sabía. Y efectivamente ya adelantó en aquel momento que el secuestrado Félix Urbieta Ramírez había sido asesinado en cautiverio.
Zulma Emiliana Jara Larrea, hermana de Alfredo y Albino Jara Larrea, fue detenida este miércoles. Los hermanos Jara Larrea fueron los fundadores de la denominada Agrupación Campesina Armada. La detenida sería también la viuda de Alejandro Antonio Ramos, anterior líder del llamado Ejército de Mariscal López. La mujer formó parte de diferentes grupos criminales en el norte del país desde su adolescencia, siendo menor de edad. Acompañada de su abogada, se entregó en una comisaría en la ciudad de Pedro Juan Caballero. Ella nos manifestó cuando le estábamos hablando que sus hermanos eran los hermanos Jara Larrea, en aquel entonces agrupación ACA, y cuando ella era menor de edad, que estaba ligada con ellos. Y esa vez, ¿verdad?, salió la orden de captura por ella, ¿verdad?, cuando ella era menor de edad. Ella manifestó que se había aislado del grupo, que seguía viviendo por la zona de Concepción y que últimamente vino acá hacia Pedro Juan Caballero, que desde hace un mes atrás aproximadamente. Y el día de hoy decidió presentarse ante la policía. Ella misma, en 2024, ya adelantó que el que era su suegro, Alejandro Ramos Morel, había sido abatido en el año 2018. Esos datos fueron cotejados por los investigadores del CODI y de la Fiscalía. Sin embargo, nunca hubo una certeza plena sobre los dichos de la supuesta terrorista. El golpe final que constituyó la baja definitiva del grupo terrorista EML se produjo en 2025, cuando en 2 operaciones consecutivas fueron capturadas, primero Lourdes Teresita Ramos Ramírez y luego su madre, Lourdes Bernarda Ramírez de Ramos. Estas dos fueron reunidas con Zulma Emiliana Jara Larrea en la Penitenciaría Regional de Concepción. Las 3 mujeres que perdieron a sus respectivas parejas estaban dispuestas a hablar. Efectivamente, la información que suministraron a los investigadores llevó a la localización de la zona donde supuestamente había sido enterrado Félix Urbieta Ramírez. Pese a la incesante búsqueda, los restos de don Félix, sin embargo, nunca aparecieron. Cerca de las 16:30 horas del sábado se informaba la captura de Lourdes Ramírez de Ramos, presunta integrante del Ejército del Mariscal López, en la zona conocida como Belencué, distrito de Orqueta, en el departamento de Concepción. La detención se dio en la misma zona en donde fue detenida su hija Lourdes Teresita Ramos Ramírez la semana pasada. La mujer se habría entregado a las autoridades tras verse acorralada. No hemos desaferrado el área desde aquel entonces, estábamos siendo alimentados constantemente a través de los elementos de inteligencia del DAS y del BIMI, estábamos siendo alimentados continuamente, estábamos achicando el área de operaciones, ella se estaba viendo embretada y ante esta situación entonces se forzó a su entrega. Con la detención de Ramírez, desde el Comando de Operaciones de Defensa Interna consideran oficialmente como desaparecido al grupo Ejército del Mariscal López. Quiero aclarar que con la captura de la señora Lourdes Ramírez se da por desintegrada y finalizada plenamente este autodenominado grupo Ejército del Mariscal López, porque ya todos sus integrantes fueron neutralizados y o capturados y quedaban solamente la señora Lourdes Ramírez con la hija Lourdes Teresita. El comisario Nimio Cardoso, jefe de antisecuestros de la Policía Nacional, afirmó que a su consideración la detención de Lourdes Ramírez es una de las operaciones más grandes realizadas debido al perfil de la mujer. Para nosotros esta operación es una de las operaciones más grandes, haciendo un análisis de la importancia de lo que es Lourdes Ramírez dentro de su trayectoria delincuencial. Debemos entender que ella se inicia con el EPP en el momento del esplendor del EPP, posteriormente sale y arma su propio grupo delincuencial terrorista con su marido. Toda la historia prácticamente de los inicios del EPP, ella participó. Y sobre todas las cosas que era la última activa que teníamos de este grupo autodenominado Ejército Mariscal López. Los intervinientes señalaron que con la captura de Ramírez crecen las esperanzas de obtener más información del paradero de don Félix Urbieta.
En medio de la intensa búsqueda de los restos de don Félix, la familia del secuestrado tuvo que padecer una situación lamentable y desagradable. En el día en que se pensaba que el cuerpo iba a ser encontrado, llamativamente apareció en la zona la fiscal adjunta Matilde Moreno, quien, según las quejas de la familia del secuestrado, echó a las hijas de don Félix de la zona donde se estaba haciendo la búsqueda. La familia de la víctima directamente acusó a la fiscal adjunta de que ésta quería llevarse el rédito por el hallazgo hipotético de los restos de su papá. Desgraciadamente, el cuerpo no fue localizado y la búsqueda continúa hasta hoy. Pese a que ya hay una zona delimitada de búsqueda, los restos de don Félix, que supuestamente fueron enterrados en una fosa común, nunca aparecieron. Militares y policías creen que las modificaciones que sufrió el suelo pudieron haber alterado la escena. Otros creen que los restos de don Félix se desintegraron o que se desecharon con el paso de los años. En el lugar donde supuestamente había sido enterrado ya no hay nada. Se movilizaron maquinarias, incluso del Comando de Ingeniería del Ejército, pero lamentablemente la fosa o los restos nunca aparecieron. La familia de don Félix no pierde las esperanzas de que alguna vez se les cumpla el milagro y por lo menos puedan localizar lo que fue la tumba del ganadero secuestrado en el año 2016. Lo que sí aparecieron en el año 2025 son los restos del jefe del EML, Alejandro Ramos Morel, quien luego de ser abatido en el año 2018 sus restos fueron guardados en un tambor que a su vez fue enterrado en la misma zona donde tenían la fosa de don Félix Urbieta. En la zona denominada San Agustín, distrito de Orqueta, en el departamento de Concepción, fueron hallados restos óseos que pertenecerían al líder del ejército del Mariscal López, Alejandro Ramos Morel, quien primeramente fue miembro del grupo armado autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo, con el alias DJ, pero cuando pasó a formar su propio grupo terrorista de civiles armados, se hizo llamar Comandante Joel. En base a informaciones que se han recolectado durante este proceso de búsqueda del señor Félix Urbieta, se ha delimitado una zona a fin de poder seguir buscando más evidencias, más elementos que puedan acercarnos a fin de poder dar con el paradero del señor Félix Urbieta en la estancia Laguna. Es por ello de que hoy, en base a una orden de allanamiento solicitada respectivamente, nos hemos constituido en la zona, en la comunidad de San Agustín, distrito de Orqueta, a fin de realizar una excavación. En ese sentido hemos podido levantar un tambor de plástico en el cual hemos hallado restos óseos que, de acuerdo a la información que motivó el operativo del día de la fecha, serían de Alejandro Ramos. Dichos restos serán remitidos al Departamento de Medicina Legal del Ministerio Público ya para los estudios antropológicos y odontológicos pertinentes. El equipo de búsqueda llegó a los restos tras obtener información de las agendas del EML incautadas recientemente. Hasta los restos de Alejandro ya fueron encontrados, sin embargo, los de don Félix todavía siguen siendo buscados. A pesar del dolor de tu ausencia, nos aferramos a la esperanza de que algún día sabremos qué pasó contigo. Encontrarte ya, hoy de cualquier forma, por lo menos para darte una digna despedida es nuestro objetivo. No descansaremos hasta encontrarte y cerrar este capítulo en nuestras vidas. Le instamos a Lourdes Ramírez que se entregue, ya su lucha no tiene sentido, y que pueda encontrar en la justicia una salida a sus actos. Y le decimos que no le guardamos rencor, solo queremos ya hoy en día encontrar paz y agradecemos a Teresita por tomar la decisión de entregarse y no enfrentarse a las fuerzas públicas. En el momento de la grabación de este material, en el año 2025, ya transcurrieron casi 9 años del secuestro
y asesinato de don Félix Urbieta Ramírez. Las 3 mujeres que siguen vivas y que formaron parte del grupo que perpetró el secuestro dicen no saber el lugar exacto donde lo enterraron. Sin embargo, es deber y obligación de las autoridades continuar con la búsqueda hasta que los restos finalmente aparezcan. La familia de don Félix, aunque ya es consciente de que lo mataron, no pierde las esperanzas de por lo menos recuperar parte de sus restos y de darle una cristiana sepultura, como cualquier ser humano se merece. Félix Urbieta Ramírez, secuestrado en el año 2016 y supuestamente asesinado en 2017, que en paz descanse.